Vamos a ver cómo agregar imágenes con HTML. Antes de explicarles la lección, voy a mostrarles un servicio que uso yo en el momento de necesitar imágenes de prueba, como es en este caso. Voy a mostrarles cómo funciona el servicio. Básicamente es una página web que lo que hace es generar imágenes aleatorias para nosotros poder usarlas en ejemplos o cualquier otra cosa. Mismo cuando imagínense que están creando un sitio web y necesitan cargar imágenes, pero no tienen imágenes, pueden también usar este servicio. Eh, Fíjense, hay un montón de páginas también similares, pero esta que uso yo se llama pixum.foros. Fíjense, esta es la página de inicio y funciona de forma muy sencilla. Lo único que tienen que hacer es copiar, por ejemplo, esta URL que tienen acá, la copiamos, la pegamos en una nueva pestaña y fíjense que tiene el nombre del dominio, barra y dos números separados también por una barra. Esos dos números son el ancho y el alto en píxeles, es decir, 200 píxeles de ancho por 300 píxeles de alto. Y al cargar esa URL, lo que va a hacer es nos va a generar una imagen al azar. Fíjense que si yo entro a esa página, carga una imagen con el tamaño que le especificamos. Si yo vuelvo a pegar la URL, fíjense que ahora me genera una imagen diferente. Entonces, ¿cómo usamos este servicio? Simplemente copiamos la URL y acá si queremos otro tamaño, por ejemplo, si queremos una imagen cuadrada de 500 por 500, lo modificamos, ingresamos y ahí tenemos la imagen aleatoria de 500 píxeles de ancho por 500 de alto. Bien, entonces, usando este servicio vamos a cargar imágenes en HTML. Esto es porque, bueno, yo acá en esta herramienta no tengo imágenes de ejemplo para cargarlas, pero cuando ustedes armen los HTMLs finales de un sitio web, ahí sí se deberían, digamos, usar las rutas finales a cada una de las imágenes. Ahora después voy a explicarles cómo funciona eso. Pero bueno, bien. Entonces, acá tenemos tres ejemplos de cómo insertar imágenes con HTML y vamos a ver una por una y vamos a explicar cada uno de los atributos. Entonces, para insertar una imagen se utiliza el tag IMG. Fíjense que nosotros abrimos con el signo de siempre, el menor que, IMG, y para poder insertar una imagen, el atributo obligatorio de la imagen es src, que viene del inglés source, que sería en español fuente, es decir, de dónde vamos a cargar la imagen. Entonces, fíjense que en este ejemplo estamos usando el servicio que les mostré antes, que lo que va a hacer es generar una imagen aleatoria de 200 píxeles de ancho por 150 de alto. Y luego un atributo más que agregué en este ejemplo, que es aleatorio, aunque sí es recomendable agregarlo. No aleatorio, perdón, no es obligatorio, quise decir. No es obligatorio, pero sí es muy recomendable agregarlo, que es el alt. El alt vendría a ser como la descripción de la imagen. Fíjense que dice imagen de ejemplo. Este alt no se va a ver en pantalla, pero sí es importante agregarlo porque relaciona a esa descripción con la imagen. Entonces, por ejemplo, cuando los buscadores ingresan a nuestro sitio y leen la información del HTML,
va a saber que hay una descripción relacionada con esa imagen. Entonces indexan ese contenido, es decir, lo guardan en la información del buscador, y cuando alguien después, por ejemplo, busca algo relacionado con la descripción, en los resultados de imágenes de Google les va a aparecer esta imagen. Y eso también les puede favorecer porque les va a poder traer también visitantes a su sitio que hacían una búsqueda en relación a la descripción de la imagen. Y también el alt se usa para, por ejemplo, si ingresamos una imagen que deja de cargar, que no funciona, fíjense que en este caso puse cualquier cosa para mostrar que no va a cargar la imagen, y cuando la imagen no carga, ahí sí, fíjense que se ve la descripción de la imagen. Solamente se va a ver la descripción cuando la imagen no funciona. Pero bueno, volviendo a como estaba antes, así es como se muestra la imagen en el HTML. Fíjense que ahora vuelvo a modificar esto y ahí sí, efectivamente, vuelve a cargar la imagen. Algo importante a tener en cuenta es que cuando ingresamos una imagen por HTML, el tamaño de la imagen va a ser el tamaño original, si no especificamos nada. Fíjense que acá solamente insertamos la imagen y se muestra en el tamaño en el que viene la imagen. Como nosotros acá especificamos cargar una imagen de ese tamaño, en el documento vamos a ver la imagen con el tamaño original, de 200 píxeles por 150 píxeles de alto. Así es como se inserta una imagen en el sitio, en un HTML, para que se vea en el sitio. Acá, en el source, ustedes tienen que poner, imagínense que crean un HTML y dentro donde tienen todos los archivos HTML quieren agregar imágenes a su sitio. Entonces, una opción, la más común, sería crear ahí una carpeta de imágenes y adentro van a ir los archivos. Entonces, en el source lo que deben poner es la ruta a la carpeta y después el nombre de esa imagen. Por ejemplo, sería carpeta barra y archivo.jpg, no sé, o sea, la imagen que quieren cargar. Obviamente ahora da error porque acá no tenemos ese archivo, pero cuando ustedes tengan ese archivo en la carpeta, si ponen la dirección correcta van a ver que la imagen va a cargar en el ejemplo. Bien, perfecto. Eso es entonces cómo cargamos la imagen. Ahora vamos a ver dos formas más de cargar imágenes que sí son las más comunes o mejor dicho las más recomendadas al momento de cargar imágenes, y les voy a explicar el motivo después de que veamos la implementación. Primero vamos a ver cómo se implementa. Lo que hacemos es, fíjense que en la primera imagen nosotros no le especificamos ningún alto ni ningún ancho, es decir, se carga en el tamaño original. En el segundo ejemplo, además de cargar la imagen, le vamos a especificar ancho y alto con dos atributos, que estos dos atributos son justamente para el ancho y el alto en la etiqueta IMG. Para el ancho es width, como ven acá, y el valor va en píxeles, 200. Y el height, que es el alto, 150. En este caso es el mismo tamaño de la imagen original, pero nosotros obviamente podemos cambiarlo y hacerlo o más chico o más grande. Si yo acá en el width le pongo 300, fíjense que esperamos que vuelva a cargar y ven que la misma imagen que teníamos arriba, ahora el ancho es de 300 píxeles, el alto sigue siendo el mismo. Bien. Y la otra forma de agregar el ancho y el alto de una imagen, en vez de hacerlo con el atributo width y con el atributo height, es
mediante el atributo style, que como ya vimos, el atributo style es para agregar estilos. En este caso, los estilos CSS que vamos a agregar son el ancho y el alto. Fíjense que tenemos el atributo style y tenemos el valor width con 200 píxeles y el height con 150 píxeles. A diferencia de usar los atributos, la ventaja además que tenemos con CSS es que si queremos no es necesario usar el valor en píxeles, sino por ejemplo en porcentaje. No necesariamente tiene que ser en píxeles. Entonces, si yo, por ejemplo en width, en vez de 200 pongo 100%, esperamos un poco que recargue, y fíjense que ahora la imagen ocupa el 100% de la pantalla. Entonces eso es importante que sepa. Y el height en este caso es 150, es decir, como que la imagen queda estirada. Para que no pase eso, lo que hacemos es no especificar el alto, especificamos solamente el ancho. Entonces fíjense que el ancho va a ser el 100% y el alto va a ser automático, va a mantener la relación del tamaño que teníamos de la imagen. Fíjense que es la misma imagen con la misma relación de aspecto, pero más grande. Bien, esas son, como ya vimos, las dos formas de agregar ancho y alto. Ahora bien, se preguntan, ¿cuál es la ventaja de agregar ancho y alto? Quizás todavía no se dieron cuenta, pero presten atención que cuando nosotros no especificamos ancho y alto de una imagen, hasta que la imagen no cargue, el ancho de la imagen va a ser 0. Es decir, que todo el contenido que sigue va a subir hasta que no cargue la imagen. Cuando la imagen cargue, ahí sí va a bajar el contenido. Eso es lo que pasa con la primera imagen de ejemplo, porque en la primera imagen no tenemos especificado el tamaño. Entonces, fíjense, yo hago un cambio de HTML, presten atención a la primera imagen, que, bueno, en este caso no se vio bien. Ahora vamos a probar de nuevo. Esperamos un poco, está tardando, sí, como que está tardando mucho en cargar. Atributos. ¿Ven? ¿Vieron ahí? ¿Se dieron cuenta que los dos títulos de abajo ya tenían el espacio en blanco para el tamaño de la imagen y el primero no? Eso es algo muy sutil, quizás a veces no va a ser necesario, pero sí está bueno saberlo para evitar ese salto de que hasta que no cargue la imagen no se mueva. Lo que hacemos siempre es especificar el ancho y el alto. Pero además es recomendable siempre especificar el tamaño de la imagen para evitar que si el día de mañana la imagen cambie, no se rompa, digamos, la estructura de nuestra página. Así que bueno, eso es algo que es importante que tengan en cuenta. Así que bueno, esto es básicamente cómo crear imágenes, cómo insertar las imágenes con HTML. Es algo bastante simple, tengan en cuenta siempre, como les dije, de además agregar el atributo alt y el tamaño de la imagen. Así que bueno, eso es todo. Si tienen alguna consulta o algo que no haya quedado claro sobre cómo crear imágenes, lo pueden dejar en los comentarios.